¿Qué tal amigos y amigas de su canal, El Mensaje de la Biblia? Hoy vamos a analizar el libro de Daniel, capítulo 9, versículo 23, y ver qué decreto cumple con las especificaciones que ese versículo requiere para dar comienzo a las 70 semanas proféticas de Daniel capítulo 9. Así que voy a entrar de lleno al tema, porque es un tema interesante por demás, que mucha gente pues no entiende. Y yo voy a ofrecer evidencia aquí que muchas personas leen la Biblia y leen estos versículos y no se dan cuenta de lo que estos versículos dicen, o no captan lo que estos versículos realmente dicen. Y entonces hacen interpretaciones proféticas y llegan a conclusiones pasando por alto elementos que son claramente delineados en los versículos que vamos a leer. En Daniel capítulo 9 y versículo 23, el ángel Gabriel se le aparece a Daniel para explicarle la maré, la visión de las tardes y mañanas que él no entendía. Y le dice: al principio de tus ruegos fue dada la orden, y yo he venido para revelártela porque eres muy amado. Comprende pues la orden y entiende la visión. La palabra hebrea es maré, y le invito a que vea el programa pasado, la grabación pasada, el programa pasado, para que vea la diferencia entre maré y Hatzón. Así que aquí la maré se refiere a la visión de las tardes y mañanas que el ángel Gabriel viene ahora a explicarle a Daniel. Dice en el versículo 24: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para acabar con las prevaricaciones y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Así que todos estos elementos tienen que ocurrir dentro de un periodo de 70 semanas proféticas. Estas semanas proféticas las llamamos así porque la palabra hebrea Shavuim, muchos comentaristas, tanto hebreos como cristianos, dice que son semanas de años. Pero eso lo analizaremos en otro estudio. En el versículo 25 está el versículo que nos compete en el tema de hoy, en el programa de hoy. Escuche bien. Sabe pues y entiende, le dice Gabriel a Daniel, que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas, y 62 semanas se volverá a edificar la plaza y el muro, pero esto en tiempos angustiosos. Aquí nos dice cuál es el punto de partida para esta profecía de las 70 semanas. Desde que se da una orden para restaurar y edificar. Aquí dos palabras hebreas bien interesantes: restaurar y edificar. Restaurar significa que el gobierno teocrático de Israel iba a ser restaurado. El gobierno civil de Israel iba a ser restaurado y la ciudad iba a ser edificada, Baná. Iba a ser edificado, es el verbo Baná, que significa construir. En este caso, recuerde que Nabucodonosor, en el año 586 a.C., invadió Jerusalén y destruyó la ciudad, destruyó el templo. Entonces ahora Daniel está orando y clamando por su pueblo, porque se le dio una visión acerca de la obra del cuerno pequeño. Este cuerno pequeño estaba haciendo cosas que a Daniel lo asombraron. Puso la iniquidad asoladora en el santuario, pisoteó el ejército del cielo, abolió el continuo, y Daniel está espantado. Dice: ¿qué es lo que está pasando aquí? Esto a mí no se me ha explicado todavía. Pero Gabriel vino a explicarle eso a Daniel. Y entonces le dijo que estas 70 semanas están cortadas, shatak, de un periodo mayor. Son determinadas o cortadas o señaladas o fijadas de un periodo mayor. Son sacadas, son tomadas de un periodo mayor. De la maré. Porque eso fue lo que vino a explicarle Gabriel a Daniel, la maré. Así que aquí hay dos elementos que hay que tomar en cuenta cuando vemos los decretos de los reyes persas. Y esto es una cosa que mucha gente pasa por alto. ¿Okay? En el versículo 25 dice que tiene que haber dos cosas: la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén. Son dos elementos. Cuando se ponga en vigor una orden dada por el rey, que diga que hay que restaurar y reedificar a Jerusalén, entonces ahí comenzamos a contar las 70 semanas. En el libro de Esdras, capítulo 1, aparece el primer decreto de Ciro, que se dio luego de que los babilonios fuesen derrotados por los medos y los persas. Así que el rey Darío, en su primer año de reinado, dice en Esdras capítulo 1 y versículo 1, en el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías,
movió Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo, vamos a ver lo que él dice. Así ha dicho Ciro, rey de Persia, este es su decreto. Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado a que le edifique casa en Jerusalén que está en Judá. Así que el decreto de Ciro se circunscribió solamente a la edificación o reedificación de la casa de Jehová, del templo que había sido destruido. Hace unos años tuve unos conversatorios con un amigo que es un acérrimo enemigo de la iglesia adventista. Y él dice que el decreto de Ciro es el decreto que hay que utilizar. Y entonces él me citó Isaías capítulo 44 y versículo 28 para justificar que fue este decreto el decreto que había que tomar en consideración. Donde dice, y está hablando Yahweh, Jehová, que dice de Ciro, es mi pastor y cumplirá todo lo que yo quiero. Al decir a Jerusalén, serás edificada y al templo serán echados tus cimientos. 750 años antes de Cristo, se profetizó, se dijo, se anunció que el rey Ciro no solamente edificaría Jerusalén, sino que también echaría los cimientos del templo. Ahora, cuando vamos al decreto, en el libro de Esdras, capítulo 1, vemos que el decreto de Ciro se circunscribió solamente al templo. No menciona nada de reconstrucción de la ciudad. ¿Se contradice la Biblia? No, señor. Muchas veces se dicen cosas que se cumplen de una forma diferente. Por ejemplo, Dios dijo a Jonás, vete a Nínive y dile que en 120 días será destruida. Y Nínive no fue destruida en 120 días porque se arrepintieron. No fue que Dios se equivocó. Había una condición. Así que Ciro se presenta en Isaías capítulo 44 como un Mesías, como un pastor que Dios escogió para libertar a su pueblo de las garras del imperio babilónico. Y entonces, en el versículo 28 de Isaías 44 dice que Ciro reconstruiría Jerusalén y edificaría el templo. Pero, cuando llegamos aquí a Esdras capítulo 1, él dice, y me ha mandado, en el versículo 2, que le edifique casa en Jerusalén que está en Judá. Así que el decreto del rey Ciro se circunscribió solamente a la edificación del templo, a la edificación de la casa de Dios. Así que estos cautivos regresaron a Jerusalén con la plata y las cosas que le había dado, los regalos que le había dado el rey, y comenzaron a reconstruir el templo. Y dice en el versículo 11 del capítulo 3, se echaron los cimientos de la casa de Jehová. Si usted lee los capítulos 1, 2 y 3 del libro de Esdras, se va a dar cuenta que este decreto de Ciro solamente tuvo que ver con la reconstrucción de la casa de Yahweh, con el templo de Jerusalén, con nada más. En ningún lugar ese decreto habla de restaurar el gobierno civil, de restaurar la teocracia, de restaurar a la nación de Israel como nación teocrática. En ningún lugar. Luego entonces, este libro de Esdras está escrito en una forma rarísima. Parece que el copista, el crónico, el que escribió el libro, pues tenía acceso a cierta información y a cierta información no tenía acceso y saca cosas de un lugar y las pone en otro. Y eso lo reconocen prácticamente todos los comentaristas bíblicos. Y aquí en Esdras capítulo 4, dice el versículo 1, oyendo los enemigos de Judá y de Benjamín, que los venidos de la ciudad cautividad edificaban el templo de Jehová, el templo de Dios en Israel. Escuche bien, estos enemigos del pueblo de Dios, dice que ellos se dieron cuenta que esta gente edificaba el templo de Jehová, Dios de Israel. Ellos no estaban allí diciendo, mira, los judíos llegaron de Babilonia y están reconstruyendo el templo y la ciudad. No, están reconstruyendo el templo, están edificando el templo. Así que estos enemigos vinieron donde Zorobabel y los jefes de las casas paternas y les dijeron, edificaremos con vosotros. Así que estos enemigos dijeron, nosotros queremos construir el templo con ustedes, queremos ayudarles, porque como vosotros buscamos a vuestro Dios y a él ofreceremos sacrificios desde los días de Sar-Hadón, desde ese tiempo le ofrecemos sacrificios, rey de Asiria que nos hizo venir aquí. Así que entonces Zorobabel, Jesúa y los demás jefes de las casas paternas de Israel le dijeron lo siguiente a ellos, no nos conviene edificar con vosotros casa a nuestro Dios, sino que nosotros solos la edificaremos a Jehová, Dios de Israel, como nos mandó Ciro, rey de Persia.
Y esto pues, no le cayó muy bien a estos enemigos del pueblo de Dios. Cuando Zorobabel, Jesús y los demás jefes de la casa paterna le dijeron: ustedes no van a construir con nosotros, lo haremos nosotros solamente, tal y como Ciro nos indicó a nosotros y nos ordenó. Pero el pueblo de la tierra intimidó al pueblo de Judá y lo atemorizó para que no edificara. Trataron de detener la construcción. Sobornaron además contra ellos a los consejeros para frustrar sus propósitos. Todo el tiempo de Ciro, rey de Persia, y hasta el reinado de Darío, rey de Persia. Así que durante el reinado de Cirio y Darío, estos enemigos procuraban entorpecer la construcción, parar la construcción, detenerla, la construcción del templo. Y entonces, en el versículo 6 dice: y en el reinado de Asuero, en el principio de su reinado, escribieron acusaciones contra los habitantes de Judá y de Jerusalén. Pero entonces, dice en el 7, también en los días de Artajerjes, escribieron Bislam, Mitriades, Tebeel y los demás compañeros suyos, Artajerjes, rey de Persia, y la escritura y el lenguaje de la carta eran en arameo. Así, porque era el idioma del imperio. Así que entonces, los tiempos de Ciro, cuando se dio el decreto, hubo oposición a la reconstrucción del templo. En el reinado de Darío hubo oposición. En el reinado de Asuero hubo oposición también. Pero entonces llegamos al reinado de Artajerjes. Llegando a Artajerjes, estos enemigos, Bislam, Mitriades, Tebel, Tabel y otros, pues le escribieron una carta en arameo al rey. Dice: Rehum, canciller, y Simsai, secretario, escribieron una carta contra Jerusalén al rey Artajerjes. Los comentaristas bíblicos dicen que este pasaje del versículo 7 al versículo 23 es insertado, que no va aquí. No va aquí. Porque entonces salta al versículo 24 y sigue ahí hablando de Darío. Así que aquí esta inserción no va en este lugar. Y prácticamente Joseph Blinkenshop y muchos otros comentaristas bíblicos dicen que esta sección, esta porción de Esdras 4, del 7 al 23, marcaron sus Biblias, Esdras 4, 7 al 23, no va aquí. Que esta carta, esta sección de esta carta enviada a Artajerjes fue posterior a este evento. Aquí está hablando de Darío, de Ciro y de Darío. Tan es así, en el 24 dice: entonces cesó la obra de la casa de Dios, que estaba en Jerusalén, y quedó suspendida hasta el año segundo del reinado de Darío, rey de Persia. ¿Se da cuenta? Así que entonces, en los versículos 1 al 6, estos enemigos van donde Darío y le dicen a Darío: ¿qué es lo que está pasando aquí? Esta gente no puede construir. Están construyendo un templo y eso está mal. Así que enviaron una carta allá y le sobornaron a la gente durante el tiempo de Ciro y de Darío para detener esto aquí. Y entonces la obra cesó en la casa de Dios, dice en el versículo 24, que estaba en Jerusalén, y quedó suspendida hasta el año segundo del reinado de Darío, rey de Persia. Ciro Artajerjes viene mucho después, viene después. Así que como usted puede ver, los versículos 7 al 23 están fuera de lugar. Los versículos 1 al 6 son seguidos por el versículo 24. Ese es el orden correcto. Y entonces, luego que vienen los Artajerjes. Vamos a ver ahora a qué esta gente se oponía en los días de Artajerjes, porque hay un elemento adicional. Dice, versículo 9. En tal fecha escribieron Rehum, canciller, y Simsai, secretario, y los demás compañeros suyos a los jueces, gobernadores y oficiales de Persia, de Erec, de Babilonia, de Susa, esto es, los elamitas, y todos los demás pueblos que el grande y glorioso Asnapar transportó e hizo habitar en las ciudades de Samaria y las demás provincias del otro lado del río. Y esta es la copia de la carta que enviaron a rey Artajerjes, y dice así: tus siervos del otro lado del río te saludan. Así comienza la carta que le envían estos enemigos a Artajerjes. Sea notorio al rey que los judíos que subieron de ti a nosotros vinieron a Jerusalén y edifican la ciudad rebelde y mala, y levantan los muros y reparan los fundamentos. Escuche bien. Dicen estos enemigos que estos judíos que vinieron a Jerusalén, en el capítulo 7 de Esdras, está cuando Esdras y sus compañeros regresan a Jerusalén con el decreto de Artajerjes en mano para entregárselo a los reyes del otro lado del río para que lo pongan en vigor, para que lo ejecuten.
Porque un decreto no es válido hasta que se ejecuta, hasta que se pone en vigor. No es cuando se escribe, sino cuando se ejecuta. Así que entonces, dice en este versículo, que los judíos que vinieron de Jerusalén, dicen estos enemigos a Artajerjes, edifican la ciudad y levantan los muros y reparan los fundamentos. Esto no se dice en el decreto de Ciro, ni en el de Darío. Ni los días de Ciro, ni los días de Darío. Solamente en el tiempo de Artajerjes se menciona que hay una reconstrucción, una construcción de la ciudad. Se está reconstruyendo la ciudad, se está edificando la ciudad, se levantan los muros y se reparan los fundamentos de la ciudad. Ahora es esto notorio al rey, que si aquella ciudad es reedificada y los muros son levantados, no pagarán tributos, impuestos y rentas, y el erario de los reyes será menospreciado. Así que esta gente escribió una carta con mentiras a Artajerjes, diciendo, si tú dejas que esta gente siga reconstruyendo la ciudad, esa gente no va a pagar impuestos, son malos, no te van a apoyar. Así que entonces, ellos le dicen, hacemos en el 16, hacemos saber al rey que si esta ciudad es reedificada y son levantados sus muros, y la región del más allá del río no será suya. Si usted permite que esto sea así, esa región no será suya, Artajerjes. No será suya. La carta que nos enviaste fue leída claramente delante de mí, dice el rey. Así que el rey dio la orden que se buscara en los archivos. Y dice aquí que en el 20, y que hubo reyes en Jerusalén fuertes que dominaron en todo lo que hay allá en el del río, más allá del río, y que se les pagaba tributo, impuesto y renta. O sea, estos judíos pagaban tributo, impuesto y renta. Ahora pues, dice el 21, dad orden de que se hacen aquellos hombres y que no sea la ciudad reedificada hasta que por mí se da nueva orden. Así que entonces el rey Artajerjes dice, yo estoy ordenando ahora que se detenga la construcción de la ciudad. No del templo, de la ciudad. Que se detenga hasta esa reedificación, hasta que por mí se ha dado una nueva orden. Y mirad que no seáis negligentes en esto, no sea que el mal aumente en perjuicio de los reyes. Entonces, cuando la copia de la carta del rey Artajerjes fue leída delante de Rehum y de Simsai, secretario y sus compañeros, fueron apresuradamente a Jerusalén, a los judíos, y les hicieron cesar con poder y violencia. Así que los días de Artajerjes, estos enemigos de la reconstrucción del templo y de la ciudad, fueron donde Artajerjes con una carta, le enviaron una carta. Esta gente, si tú les dejas seguir reconstruyendo, no van a pagar impuestos. No vas a tener control sobre ellos. Y Artajerjes se dejó intimidar por esa carta y detuvo la obra. ¿Por qué hizo este decreto? Porque en el decreto de Artajerjes es donde tenemos una reconstrucción, donde vemos una reconstrucción de la ciudad. Eso no se ve en el decreto de Ciro ni en el de Darío. Ahora, en el capítulo 7 de Esdras, a partir del versículo 11, aparece ya detalladamente el decreto del rey Artajerjes. Y en el versículo 11 dice, esta es la copia de la carta que dio el rey Artajerjes al sacerdote Esdras, escriba, versado los mandamientos de Jehová en sus estatutos a Israel. Así que ahora, Esdras, los versículos 1 al 10, va donde el rey. Él trabajaba allí, de alguna forma u otra era muy reconocido Esdras, en el reino de Artajerjes. Entonces él va allá, subió a Babilonia, era dirigente de la ley de Moisés, dice en el versículo 6 de Esdras capítulo 7. Así que entonces él va allá ante el rey y le dice que el rey le concedió a él todo lo que él le pidió. Y entonces Esdras con un grupo de cautivos regresaron a Jerusalén con este decreto que el rey escribió. Y este decreto se encuentra registrado en Esdras 7, del 11 en adelante. 12. A Artajerjes, rey de reyes, a Esdras, sacerdote y escriba erudito en la ley de Dios del cielo. Paz. Por mí es dada la orden que todo aquel en mi reino, del pueblo de Israel y de sus sacerdotes y levitas, que quieran ir contigo a Jerusalén, vaya. Porque de parte del rey y de sus 7 consejeros, eres enviado a inspeccionar Judea, a Jerusalén, conforme a la ley de tu Dios que está en tu mano. Así que tú vas a inspeccionar Judea y a Jerusalén. ¿Ok? Y llevas plata y oro, que el que pueda llevar, el que te demos, becerros, carneros, corderos, con sus ofrendas y sus libaciones, que podrás ofrecer en el altar de la casa de vuestro Dios, la cual está en Jerusalén. Esta casa ya estaba hecha ya prácticamente a partir del tiempo del rey Darío. Así que entonces
Dice aquí en este versículo 25 del capítulo 7 de Esdras, y sigue diciendo el decreto: y tú, Esdras, conforme a la sabiduría que tienes de tu Dios, pon jueces y gobernadores que gobiernen a todo el pueblo que está al otro lado del río, a todos los que conocen las leyes de tu Dios, y al que no las conoce, le enseñarás. Y cualquiera que no cumpla la ley de tu Dios y la ley del rey, sea juzgado prontamente, sea a muerte, a destierro, a pena de multa o prisión. Este decreto de Artajerjes fue muy amplio. No solamente en sus días hubo reconstrucción de la ciudad, que los enemigos detuvieron por un tiempo, sino que ahora, en el decreto del rey, se le dice: vete y inspecciona a Judea y Jerusalén. Inspecciónalos, conforme a la ley de tu Dios. Entonces, lleva estos presentes que te voy a dar, para que embellezcas el templo, para que lo embellezcas. Y entonces, pero no solamente eso, tú vas a establecer jueces y gobernadores para que gobiernen al pueblo, y vas a enseñar la ley de Dios también. Se restaura la teocracia, se restaura el gobierno civil. Ni el decreto de Ciro, ni el decreto de Artajerjes, ni el decreto de Darío, cumplen con esas especificaciones de Daniel 9:25, edificar y restaurar. Solamente el decreto de Ciro provee ambas cosas: restaurar el gobierno civil y edificar la ciudad. Porque el templo se reconstruyó bajo Ciro y Darío. Artajerjes lo embelleció, pero estaba ya inaugurado. Para los días de Artajerjes ya el templo había sido inaugurado y dedicado. Así que este decreto de Artajerjes es importantísimo, porque es a partir de cuando este decreto se puso en vigor que entonces vamos nosotros a contar el inicio de las 70 semanas. En el capítulo 7, del 27 en adelante, y a través del capítulo 8, estos hombres con Esdras se fueron de vuelta a Jerusalén. Y llegaron a Jerusalén y repasaron allí 3 días, dice el versículo 32. Llegaron en verano. Y entonces, más adelante, y aquí ha pasado algo interesante que estaré analizando con ustedes en el próximo programa. Esto es interesantísimo. Y llegamos, fíjense que dice en el versículo 31, y partimos. Y en el 32, y llegamos. Todo en primera persona plural, en plural. Nosotros partimos, nosotros llegamos. Pero, dice en el versículo 35, y aquí cambia esto ahora de momento: los hijos de la cautividad, los que habían venido del cautiverio, ofrecieron holocaustos al Dios de Israel, 12 becerros por todo Israel, 96 carneros, 77 corderos y 12 machos cabríos por expiación, todo en holocausto a Jehová. Y entregaron los despachos del rey a sus sátrapas y capitanes del otro lado del río, los cuales ayudaron al pueblo y a la casa de Dios. Así que entonces Esdras llega a Jerusalén, cuenta el tesoro que el rey les dio a ellos. Pero entonces ahí se menciona, en ese versículo, capítulo 8, hay un cambio que no sé si se dieron cuenta, no sé si ustedes se dieron cuenta cuando estaba leyendo, que primero hablaba: llegamos, nosotros llegamos, ¿verdad? Salimos, partimos, llegamos, pero de momento cambia y dice: los hijos de la cautividad. Entonces cambia, ya no está hablando de nosotros, sino que está hablando de ellos. Cambia de nosotros a ellos. Aquí hubo un corte. Parece que el copista, al que está organizando estos escritos, no encontró la parte que iba ahí y le añadió estos dos versículos. Generalizó lo que pasaba allí. Los hijos de la cautividad, los que habían venido del cautiverio, no nosotros, los que habían venido ellos, los que habían venido del cautiverio, y ofrecieron esos sacrificios. Esos animales que se ofrecen ahí son los animales que se ofrecían en las fiestas de otoño. ¿Okay? Y luego que celebraron esas fiestas de otoño, entregaron los despachos del rey Artajerjes I a los reyes del otro lado del río para que los pusieran en vigor, para que los ejecutaran. Y ahí entonces, cuando ese decreto se ejecuta en el otoño del 457, se comienza a contar la profecía. En el libro de Nehemías pasa algo interesante. En Nehemías, de momento, en el capítulo 8, Esdras cae en paracaídas en el libro de Nehemías. Esdras no se menciona en los primeros 7 capítulos y de momento cayó en paracaídas. Llegando el mes séptimo, los hijos de Israel estaban ya establecidos en sus ciudades. Entonces se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas, y dijeron a Esdras, el escriba, que trajese el libro de la ley de Moisés. Y aquí entonces luego más adelante dice que ellos celebraron la fiesta de las cabañas.
Los eruditos, como Joseph Blenkinsop y muchos otros más, dicen que este capítulo 8 y este capítulo 9 es la parte que faltaba en Esdras, capítulo 8, versículos 35 y 36. Porque en Esdras 8 se acaba abruptamente, en el versículo 34, deja de hablar en primera persona. Nosotros. Primera persona plural, nosotros. Para cambiar para ellos. Eso, los 35 y 36 generalizan lo que pasó. Pero entonces en Nehemías 8 y 9 dice que lo que pasó fue que ellos celebraron las fiestas de otoño. Y luego de celebrar las fiestas de otoño, según el versículo 35 de Esdras 8, le entregaron los despachos del rey a los reyes del otro lado del río. Porque es que me encuentro gente que me dice, pero Rafael Montesinos, Esdras llegó a Jerusalén en verano, no en otoño. Así que los adventistas están mal. Ustedes deben de contar desde el otoño, desde el verano y no desde el otoño. No, señor. Ellos llegaron en verano, sí, señor. Pero entonces contaron la plata, contaron lo que llevaron, los tesoros que llevaron, los organizaron, sacaron cuenta de todo eso, nos dieron cuenta, hicieron una cuenta de todo eso y celebraron las fiestas de otoño. Luego de celebrar las fiestas de otoño, entonces le entregan los despachos a los reyes del otro lado del río y se pone en vigor el decreto del rey Artajerjes, que no solamente proveía para la reconstrucción de la ciudad, sino para el establecimiento, restauración del gobierno civil. Y con esto ya tenemos un punto de partida para el inicio de las 70 semanas. Ese año fue el otoño del año 457 a.C. Y eso esa fecha es una fecha muy bien establecida. Algunos dicen 458 porque es que el año corre del 458 al 457. Año ascensional. Y mucha gente no sabe eso. Así que estamos hablando del otoño del 457, que es la fecha en que nosotros partimos con las 70 semanas y cuadra muy bien con el ministerio del Mesías, como veremos en el próximo programa. Bueno, mis amigos, el tiempo se nos acabó. No tenemos tiempo para más. Será hasta el próximo programa y que Dios te bendiga y te guarde.